nadie que, habiendo dejado todas las cosas que allí mencionan, padre, madre, hermanos, casa, mujer, hijos, que haya dejado por el reino de Dios. O sea, no hay nadie que haya hecho eso y dejado todo eso por el reino de Dios que no haya de recibir recompensa. Pero para él decir todas estas palabras hubo un acontecimiento. Y debemos devolver el cassette al verso número 18. El verso 18 nos dice, de San Lucas 18, Lucas 18, 18. Dice de la siguiente manera que un hombre principal se acercó al maestro, llegó y le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Nótese que comienza dando unos elogios. Maestro bueno. Hay gente que llega a Cristo o a la iglesia elogiando. Hay gente que llega donde el jefe, elogiándolo allí para ver si recibe lo que está esperando esa persona. Si usted va a pedirle a su jefe un aumento, usted llega echándole flores a la empresa, a él como administrador, como gran gerente, como gran jefe suyo. Este hombre llegó con esa intencionalidad. Maestro bueno, le echó flores. Y el Señor le hace inmediatamente la aclaración y le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Dando a entender aquí que el maestro conocía el corazón, o conoce el corazón, porque la Biblia en otros pasajes declara que el Señor, conociendo cómo cavilaba la gente en sus corazones, hacía las declaraciones. Entonces el maestro aquí, conociendo con las intenciones que venía este hombre, inmediatamente lo frena y le dice: tú sabes lo que estás diciendo, me estás llamando bueno, y bueno solamente es Dios. O sea, tú estás reconociendo con quién viniste a hablar. Tú estás reconociendo que según los pergaminos antiguos y según los profetas y según los que escribió David en sus salmos, el único bueno es Dios, y tú me estás llamando bueno. O sea que lo que yo te voy a decir ahora es de parte de Dios, es Dios hablándote al corazón. Esa fue la aclaración que el maestro quiso hacerle a este principal. Hay un pasaje que dice que era un joven. Y este principal, al llegar con este elogio, el maestro le coloca ese freno y le dice: ojo, porque si me llamas bueno, estás reconociendo que yo soy Dios. ¿Cuántos hemos reconocido que este Cristo poderoso es el Dios de la gloria? Aleluya. Oh, qué bendición. Entonces el Señor empieza a decirle los mandamientos. Sabes, tú te lo sabes. Porque el Señor le dice que se lo sabe, porque él acababa de decirle maestro bueno. Y en las leyes y en los salmos siempre la Biblia ha declarado, o los pergaminos que ya habían sido escritos declaraban a Dios como el majestuoso ser divino, que era amplio en misericordia, que era grande, que era enorme y que era bueno. Aleluya. Entonces tú, ¿cómo que te sabes las leyes? Sí, tú conoces las escrituras, los mandamientos te sabes. Y empieza el Señor a enumerárselos. No adulterarás. No siendo casado te vas a ir con otra mujer, o una mujer casada con otro hombre. No adulterarás. No matarás. No quitarás vida. No hurtarás. No vas a sustraer. Mire, y vamos analizando esta historia y verá cómo Dios nos va hablando al corazón. No dirás falso testimonio, no echarás mentiras. Mire todos los mandamientos que el Señor le va diciendo, y le termina diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Le mencionó los mandamientos, hermano. Le mencionó los mandamientos que él debía conocer. Pero no solamente los conocía, sino que él aclara y dice: maestro, escúcheme. Él dijo, dice el verso 21, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Yo me he portado bien, Señor. Todo lo que usted ha dicho yo lo he hecho.
Yo soy sujeto, yo estoy bien, yo no robo, yo no he asesinado a nadie, yo no doy falso testimonio, yo no miento. Y empezó allí a decir que él había cumplido todo lo que el Señor le había anunciado que cumpliese. Y por eso el Señor, cuando escucha esto, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces el Señor le dice: aún te falta una cosa. Te falta una sola cosa. Una sola cosa. Una, hermanos. Una sola cosa. Una cosa te hace falta. Nótese que el verso 22 empieza a hablarme en singular. Jesús le dijo: aún te falta una cosa, una. Vamos a mirar hoy los 3 aspectos que involucran esa sola cosa. Porque es singular, una sola cosa. Pero el Señor ramifica esa cosa y le dice los pasos que debe hacer para cumplir eso que le hace falta. Y necesito que se conecte de manera especial con el Espíritu, porque en esta hora, si usted pierde el hilo, pierde la bendición. Pero si usted se mantiene allí, Dios le habla al corazón. Te hace falta una cosa, pero el Señor le ramifica esa cosa en 3 cuestiones, 3 características, 3 procesos que debe hacer. El primer proceso, que está allí mismo, todo está en el mismo verso 22. Te hace falta una cosa. Lo primero que tienes que hacer: vende lo que tienes. Vende lo que tienes. ¿Listo? Te hace falta una cosa. Yo te voy a decir qué te hace falta, le dice el maestro. Vende lo que tienes. Gloria al Señor. Me llama la atención, hermanos, que cuando este hombre le dice: todo lo he guardado desde mi juventud, Jesús le dice lo que le hace falta. Te hace falta una cosa. El mandamiento que el Señor no le había declarado, o los 2 mandamientos que no le había declarado, eran los que a él le hacían falta. ¿No ha notado eso? El Señor mismo, si usted vuelve a leer, le dice: los mandamientos conoces: no adulterarás, no matarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y esto tendrás tesoro en el cielo. No dirás falso testimonio. Y él dice: todo lo he guardado desde mi juventud. Pero resulta que el maestro no le mencionó lo que él no había hecho. ¿Y cuál es el primer mandamiento, hermanos? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Aleluya. Y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué bendición que esa particularidad, ese principal, no se lo mencionó el Señor a él. ¿Por qué no se lo mencionó? Porque era el que él no cumplía, o era los que él no había ejecutado. Ahí el Señor le dijo lo que él sí había hecho. Y por eso le dice: te hace falta uno. Vamos a probarlo aquí. Te voy a probar que te hace falta una sola cosa. Y empezó a decirle cuál era el proceso para que tú pases esa prueba. Listo, vende lo que tienes. Me llama la atención que este hombre, al decir todo lo he guardado desde mi juventud, es lo que el maestro siempre ha declarado. Nos conocemos por memoria Mateo 28:19. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero me llama la atención el verso que viene. Nos interesa el verso que viene. Dice: enseñándoles que ¿qué? Que guarden, que atesoren, que aseguren, que guarden todas estas cosas que os he mandado. Dios siempre ha estado interesado en que el hombre guarde los preceptos divinos de él. Vamos a mirar qué traduce vende lo que tienes.
Proverbios capítulo 19, vamos a mirar la palabra de Dios. Y recuerde que son 3 aspectos y estamos en el primero. Proverbios capítulo 19, versículo 17. Nos dice la palabra de Dios algo especial. Dice: a Jehová presta el que da al pobre. Mire, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Gloria al Señor. Vende lo que tienes. Y vamos a mirar qué significa esto. Porque de verdad que no vaya a existir alguien ahora que diga: el ministro está predicando que yo tengo que deshacerme de mis bienes materiales. No, Dios nos guarde de eso. De hecho, donde enseñen eso, tenga cuidado. Tenga cuidado. Hay ministros, hay gente por todas partes enseñando cuestiones extrañas, y traiga esto y de su posesión, que Dios le va a bendecir con esto. Tenga cuidado, mi hermano. El evangelio no consiste en comida y bebida, dijo el maestro. No consiste en ropas. Aleluya. Va más allá. El que da al pobre, a Jehová presta, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Me llama la atención que aquí estamos hablando de lo material. Este hombre necesitaba entregar lo material, pero había un trasfondo espiritual en todo esto. Y lo vamos a mirar en el Evangelio según San Lucas. Nos vamos a Lucas nuevamente, pero esta vez al capítulo número 9. Lucas capítulo número 9, versículo número 57 en adelante. Y aquí vamos a encontrar algo interesante. Y dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 9, versículo 57. Yendo el maestro y los demás, los discípulos, los apóstoles, dice: uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Siempre que el Señor recibía a alguien que le decía: te quiero seguir, como le pasó ahorita al principal rico: te quiero seguir, maestro bueno. No, porque me llamas bueno. Entonces el Señor a este que le dice: te quiero seguir a donde quiera que vayas, Jesús le dice: tú estás consciente de a quién vas a seguir, porque las aves del cielo tienen nidos, las zorras guaridas, pero yo, que soy Dios, el Hijo del Hombre, no tiene dónde recostar la cabeza. Es decir, usted y yo, hermano, tenemos a dónde acudir. Tenemos a nuestros padres, tenemos al amigo, al hermano, tenemos al ministro, tenemos a Dios a quien acudir, aleluya. Pero Dios, ¿a quién acude? Dios, ¿a dónde se apoya? ¿En quién se apoya Dios? Él no tiene apoyo, Él no tiene donde ir a recostar su cabeza, Él no tiene a donde ir a pedir consejo, concepto, por cuanto Él es Dios sobre todas las cosas. Aleluya. Él no necesita consejo. Por eso el Señor le hace esa advertencia. Tú estás consciente de que vas a seguir al refugio más seguro que existe. Porque las aves tienen nidos, las zorras guaridas, pero esas guaridas son quebrantables. Pero el Hijo del Hombre, que es Cristo, no tiene donde recostar su cabeza. Él es Dios sobre todas las cosas, y esta guarida es inquebrantable. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, verso 59, que le dijo a otro el Señor: sígueme. Y entonces viene este y dice: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Déjame ir a enterrar a mi padre. Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: hombre, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Una realidad. Entonces le dijo otro, dice el verso 61, otro le dijo: Señor, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Déjame ir primero a despedirme de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mire para atrás es apto para el reino de Dios. Oh, aleluya. Esto significa, ¿y qué pasó aquí? El Señor corrigió a todos estos. A los 3 los corrigió.
Sobre todo a los dos últimos, porque hubo una palabrita que el Señor no le gustó. Y es lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Porque al joven rico le dijo que le hacía falta una sola cosa, pero se la tripartió. Le dio un proceso de 3 cosas. Y estamos en medio de la primera. Y sé que Dios nos está hablando. Y a estos los corrigió el Señor y les dijo cosas. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y al otro le dijo: no, ninguno que poniendo su mano en el arado mire para atrás es apto para el reino de Dios. Pero ¿qué pasó con esto? Lo que pasa es que ellos llegaron mal utilizando una palabra. ¿Y cuál es esa palabra mal utilizada? La palabra primero. Déjame ir primero a los que están en mi casa, a despedirme de los que están en mi casa. Señor, yo te sigo, pero déjame ir primero a enterrar a mi padre. Oh, gloria al Señor. Por eso es que ahorita leímos en el pasaje, al final de la historia del hombre principal rico, que no hay nadie que haya dejado otras cosas para poner a Dios primero. Aleluya. Porque es que Dios es primero, hermanos. No hay nadie que haya hecho esto que esté sin recompensa, aún aquí en este siglo y en el venidero. Gloria al Señor. No importa pandemia, hermano, no importa situación, no importa circunstancia, nuestro Dios es primero. Para Dios, aleluya, su puesto es intocable. Para nosotros también debe serlo el puesto de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro corazón. Lo que hemos aprendido, hermano, Dios es primero, más allá de lo que te quieran decir, de lo que te quieran convencer. Aleluya. Dios es primero. Pero estos decían: déjame ir primero a los de mi casa, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Y el Señor le dijo: no, eso no es así. Es que, hermano, Dios es primero. ¿Y qué quiere decir esto? Que la orden, la primera orden, y volvemos, hermanos, vamos a volver a la historia principal en Lucas 18. La orden que Dios le había dado, que Jesús le había dado al joven: vende todo lo que tienes, era tipo de demostrar a ver cuál era tu primer lugar. Porque este hombre tenía muchas posesiones y usted se sabe la historia. Vende lo que tienes no es tipo, hermano, no es tipo de deshacernos de lo material. Guárdenos Dios de enseñar esto. No, vender lo que tienes no era tipo de que él tenía que quedar pobre. Era tipo de que él debía hacer esto. Lo que usted debe hacer en esta mañana. Usted y yo debemos colocar a Dios primero. Hermano, usted coloque a Dios primero. Aleluya. No importa lo material, hermano, no importa la circunstancia. Por eso el Señor le dijo todos los mandamientos, pero no le dijo el que él no cumplía. Por eso no se lo dijo, porque ese era el que no cumplía. ¿Cuál era? Amar al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Esto es lo primero, esto es lo necesario en la vida de un cristiano. Pero hay gente que coloca primero sus posesiones. Es que primero es mi trabajo, hermano. No, primero es esto y primero es lo otro y mi carro y esta es mi casa, hermano, y cómo se van a meter con mi vida y esto y lo otro, hermano. Primero es Dios. Aleluya. Primero es Dios. Entonces por eso el Señor le dice esto: vende lo que tienes, véndelo, demuéstrame que tú cumples los mandamientos, colócame de primer lugar. A ver, vende lo que tienes. Pero lo segundo que le dice, hay una segunda cosa, ¿cierto? Hay una segunda cosita que el Señor le dice: vende lo que tienes. Segundo paso, dale eso a los pobres. Dáselo. Vamos a ver.
eso que vas a vender, dáselo a los pobres. O sea, quédate sin nada. Pero ojo, recuerde que esto es una historia que me deja un reflejo a vida espiritual. No es que es materialmente hablando. Ya entendimos que no era que el Señor quería que este hombre se deshiciera de sus cosas. Era que el Señor le quería demostrar que el mandamiento que él no cumplía, aleluya, fue el que el Señor le mencionó. Por eso le dijo: ve, vende lo que tienes. Ahora, cuando ya lo hagas, dale todo ese dinero a los pobres. Dáselo a los pobres. Dáselo. Bíblicamente, ahorita lo leímos, el que da al pobre, a Jehová le presta. ¿Y a quién le ha quedado Dios debiendo? ¿El dueño del oro y de la plata quedará debiendo algún día? Jamás. Es el dueño del oro y de la plata, no se endeuda con nadie. Y el bien que usted ha hecho, dice la Biblia, que Jehová lo volverá a pagar. Oh, gloria al Señor. Vamos a mirar este aspecto de darlo a los pobres. Juan capítulo 6, Evangelio según San Juan, el capítulo 6, el versículo número 5 en adelante. Juan 6, 5 en adelante. Vamos a mirar qué era darle a los pobres. ¿Qué concepto tenían los apóstoles en ese momento de darle a los pobres? Juan capítulo 6, verso 5 en adelante al 9 dice, leyendo desde el 4, Juan 6, 4, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, que gentío, le dijo a Felipe, a uno de sus apóstoles, le dijo: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? ¿De dónde? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Ojo con esto. Entonces enseguida Felipe le respondió, como la mentalidad era económica, como la mentalidad de los apóstoles o los discípulos del Señor en ese momento era material. Enseguida Felipe cae en la trampita y dice: sí, ¿verdad? 200 denarios, es decir, 200 días de trabajo. Un denario equivalía a un día de trabajo. 200 días de trabajo no alcanzan, no bastarían para que cada uno tomase un poco. Esto no alcanza, ¿verdad? ¿De dónde hay pan para tanta gente? Ni si trabajáramos 200 días seguidos, casi un año, más de la mitad de un año. Entonces uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, llegó también con otro concepto material. Llegó y dijo: allá hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero como el concepto era material, dijo: ¿qué es esto para tanta gente? ¿Qué es esto entre tanto? Esto no alcanza. Estamos mostrando por Biblia que el concepto de darle a los pobres era material en ese momento. Aquí no hay pan para tanta gente, dijo Felipe. Y viene Andrés y sale con esto: no, allá hay algo, pero eso es muy poquito, eso no. 5 panes, 2 peces, eso no alcanza. Y era verdad, no alcanzaba. Más adelante en Juan capítulo 12, verso 3, Evangelio según San Juan capítulo 12, el versículo número 3 en adelante, encontramos otra historia donde también los apóstoles mandan el ayudar al pobre como algo material. Y dice de la siguiente manera: entonces María, estaba el Señor allí en una cena, y María tomó una libra de perfume de nardo puro. Estoy leyendo Juan capítulo 12, verso 3. Y un perfume de nardo puro de mucho precio. Y ungió los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos. La casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, cuando vio este dramatizado, esto que esta mujer estaba haciendo, cuando vio este show, entre comillas, porque no era un show, era algo de corazón que esta mujer hacía. Era algo de integridad, era algo especial, aleluya. Dijo uno de sus discípulos, llamado Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Mire lo que la Biblia hace aclaraciones. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Casi un año de trabajo. Ese perfume es carísimo, un año de trabajo para poder comprar un perfume. Oiga,
Era caro, y un denario era un día de trabajo, pero alcanzaba para eso, para el día, para la comida. Ni siquiera quedaba para el ahorro. ¿Y cuánto tendría que ganar usted para tener un perfume de eso? Entonces Judas enseguida su parte económica se le abrió y dijo: oye, pero si este perfume 300 denarios se lo hubiese vendido y se daba a los pobres, a los pobres. Ese era el concepto que los apóstoles tenían. Ya lo leímos en 3 casos: en Judas, en Felipe y en Andrés. Démosle a los pobres. Ay, no hay pan para tanto pobre aquí, para tanta gente. Ay, hay unos cuantos, eso no alcanza. Pero ese concepto debe cambiar, porque cuando viene el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, encontramos en Hechos capítulo 3, cuando ya están los apóstoles llenos del poder de Dios, ya han entendido el concepto de lo que es darle a los pobres. Ya han entendido el concepto de lo que es bendecir a alguien. Ya no se está hablando de economía. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ellos iban a la hora de la oración, a la oración. Hay hermanos que a la hora del culto se van para otra parte. Y se van para el centro comercial. Y se van a jugar deporte y se van a esto. Hermanos, a la hora del culto, un cristiano debería estar en culto. Hay hermanos que se conectan y al mismo tiempo están haciendo otra cosa. Hermanos, lo de Dios es primero. Dios es primero, aleluya. Y ellos a la hora novena, la de la oración, iban juntos a orar, Pedro y Juan. Y él ha traído un cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, como era su concepto material, enseguida les extendió la mano, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron a él, le dijo Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos, míranos, míranos bien. Entonces él les estuvo atento mirándolo, pero él esperaba su economía, sus monedas. Dice la Biblia que él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Oye, o sea que la mentalidad económica estaba aquí. La mentalidad de que al pobre se le diere era economía, era pan, era vestido. Usted está conmigo, hermano. Oh, gloria al Señor. Pedro dijo: ahora sí los apóstoles han entendido qué significa darle al pobre. Este evangelio, decía el Señor, arrepentíos. Este evangelio viene de los cielos y es anunciado a los pobres. Cuando llegaron los discípulos de Juan el Bautista: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Entonces Jesús le dice: vaya, díganle a Juan lo que ven y oyen. Los muertos son resucitados, los cojos son sanados, los ciegos ven, los mudos hablan, los sordos oyen, y el evangelio es anunciado a los pobres. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso en el sermón él dijo: bienaventurados los pobres de espíritu. Oh, aleluya, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hermano, escuche palabra de Dios. Pedro dijo enseguida, cuando él estaba atento pero con la manito esperando recibir algo, Pedro le dijo: ven acá, quita esa mano. Tu concepto está en lo económico. Yo no tengo oro ni plata. Yo no tengo de eso, ¿sí? Pero lo que tengo te doy. ¿Y de qué tenían, hermano? ¿De qué tenían? Estaban acabados de recibir el poder divino, el Espíritu Santo. Un cristiano lleno del poder del Espíritu Santo, cuando alguien necesite algo, usted le va a dar del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Oh, mi hermana, mi hermano, llénate de Dios para que des de Dios. Cuando el maestro le dijo: dale a los pobres, dale lo que ellos necesitan, pero realmente no era que el Señor quería que él se deshiciera de sus cosas. Quería demostrarle que él no estaba lleno de Dios, no estaba capacitado, no tenía, sino sus conceptos los tenía en su mentalidad de economía.
Porque al final dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Dale a los pobres. Es tipo de que tú debes dar de lo que tienes. Pedro y Juan dijeron: de lo que tengo te doy. ¿Y que tenían? Tenían el poder del Espíritu. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Cuando tú estás lleno de Dios, date Dios, date lo que tienes. Si tienes el poder de Dios, puedes usarlo para bendecir a alguien, para sanar a un enfermo, para glorificarse Dios a través de usted y de mí como instrumentos en sus manos. Da de lo que tienes. Y si tienes de Dios, da de Dios. Porque esto es tipo espiritual. Por eso el Señor, en su conversación con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, Él le dice: cualquiera que bebiere de esa agua, ¿qué dice? Volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré hará en él, será en él una fuente que salte para vida eterna. O sea que si usted se moja de esta agua, usted debe buscar la manera de mojar a alguien con esta agua. La Biblia dice que se genera en nosotros una fuente, y la fuente emana agua. Y recuerde que Jesús es el agua viva, es el agua de vida. Y si usted y yo ya tomamos de esa agua, ¿qué nos pasa? Que no queremos mojar a la gente a veces. ¿Qué nos pasa? Que no queremos impregnar a los demás de esta palabra, de este evangelio. Hermano, debemos mojar a otros. El Señor dijo que el que bebiere de esta agua, aquí en esta hora los que están escribiendo amén, así es, aleluya, amén, ministro, así es, gloria a Dios, aleluya. Todo eso que estamos escribiendo, eso, todos los que estamos de acuerdo con estas palabras, estamos llenos de esta agua. ¿Qué nos pasa? Que no mojamos a los demás. La Biblia dice que los que están llenos de esta agua, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré hará en él una fuente. Pero esa fuente no es normal, es una fuente que salta, que fluye, que moja para vida eterna, aleluya, para las personas. ¿Y de qué iba a dar este hombre principal si no tenía de Dios? Lo material. Acuérdese del caso del que acumuló su granero y dijo: alma mía, reposa, no tengo dónde acumular, haré mis graneros más grandes. Y esa misma noche llegó el ángel y le dijo: necio, esta noche vienen por tu alma, y todo lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor lo enseñó de esa manera. ¿De qué le sirve al hombre, dice la Biblia, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? De nada nos sirve, hermanos. Oh, gloria al Señor. Y volvemos y entendemos, hermanos, lo que sucedió. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces el que estaba cojo, el que estaba paralítico, tomándole por la mano derecha, Pedro le ayudó, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y entonces, saltando, se puso en pie, anduvo, entró con ellos en el templo, andando, saltando y dando gloria a Dios, alabando a Dios. O sea que este hombre terminó siendo un agradecido, terminó siendo una persona de Dios. Porque cuando usted da de Dios, transforma a otro. Pero si Pedro y Juan le hubiesen dado el diario, aquí tienes para una semana, él hubiese sobrevivido una semana y sigue pidiendo. Pero ahora este hombre, ya no siendo cojo, ya no siendo paralítico, ahora podía ganarse su sustento, ahora podía trabajar, ahora podía anunciar el evangelio. Es lo que queremos, hermano, que llenemos a la gente de Cristo. Vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y un tercer aspecto, y el más lindo, aleluya, porque no queda ahí. Cuando tú vendes todo lo que tienes y lo das a los pobres, que es tipo de colocar a Dios primero y de dar de lo que tienes, tendrás que, tercer aspecto, ya es una promesa, tendrás tesoro en el cielo. Tendrás tesoro en el cielo. Gloria al Señor. Ojo, que la promesa es divina, es una promesa espiritual, es una promesa eterna, es una promesa
de los cielos. Es una promesa que implica salvación. Nosotros debemos predicar salvación, no prosperidad económica. Predicamos que si usted entrega su vida al Señor, si alguien busca de Dios, tendrá tesoro en el reino de los cielos. La Biblia nos habla de que recibiremos una corona. Oh, gloria al Señor. Tito capítulo 2. Vamos a buscarlo allí. Tito capítulo 2. La carta del apóstol Pablo a Tito. El capítulo número 2. El verso número 11 al 14. Tito 2, del 11 al 14. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Son promesas a la eternidad. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los creyentes. Hermano, es hora de enseñarle a la gente que nuestras promesas son espirituales. Tendrás tesoro en el cielo, tipo de la promesa de la gracia de Dios. Aleluya, la gracia de Dios. En Hechos capítulo 8, vamos a mirar. Hechos capítulo 8, versículo 8 en adelante. Hechos 8, 8. Hay alguien que no entendió esto y lo puede leer en casa. Había gran gozo en la ciudad. Había un hombre llamado Simón que ejercía la magia. Hechos 8, voy por el 9. Había un hombre llamado Simón que ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este lo oían atentamente todos, del pequeño al más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado todo el tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe y que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, es que en ese nombre es que hay que hablar. Eso es lo que hay que dar. Y este tenía una visión económica, una visión de prosperidad, una visión de que la gente creyera que él era el del poder. Y este es el poder de Dios, pero era artes mágicas, artes oscuras, oscurantismo. Y eso es peligroso, hermanos, es delicado. Y este oyó a Felipe cuando anunciaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Entonces creyó Simón mismo también, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y milagros que se hacían estaba atónito, estaba sorprendido. Claro, él decía: y lo mío era una falacia, lo mío era un engaño, pero esto de Dios es real. Y por eso dice la palabra que se enteraron allá los apóstoles cuando allá en Jerusalén escucharon que en Samaria había movimiento y habían recibido la palabra, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales vinieron y habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Pero como Simón tenía su concepto material, hay gente que llega a la iglesia con un concepto material. Yo necesito de Dios porque yo necesito que me salga ese trabajo. Y cuando le salió el trabajo: gracias, pastor, Dios le bendiga, me voy, no vengo más. Yo necesito de Dios, hermano, porque estoy enferma, estoy enfermo. Y cuando Dios lo sana, hermano, adiós, hermano, Dios le bendiga. Qué tristeza. Simón, al ver que los apóstoles, dice la Biblia que Simón les ofreció dinero. Oye, yo quiero este poder, denme a mí este poder para que yo también dé el Espíritu Santo cuando ponga las manos y la gente tenga la bendición. ¿Y qué dice la palabra? Que Pedro le contestó: vea, tu dinero perezca contigo, no seas atrevido, porque has creído que el reino de Dios, es decir, la salvación, tiene algo que ver con el dinero.
Hermano, Dios da poder para salvación. Dice Pablo, no me avergüenzo de este evangelio, porque es que es poder de Dios y está derramado ¿para qué? Para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que cree. Y la Biblia dice que también creyó Simón mismo, pero había creído mal. Cuando usted no entiende estas palabras, la Biblia enseña que cuando usted busca de Dios, tendrás tesoro en el cielo. Cuando has demostrado que Dios es lo primero en tu vida, tendrás tesoro en el cielo. ¿Tipo de qué? De que obtendrás salvación, no de bienes materiales. Hay hermanos que creen que el evangelio es tipo de bienes materiales y porque es cristiano tiene que tener y tiene que estar bien. Y no, aleluya. Aunque Dios bendice, Dios ayuda y Dios prospera, lo más importante que el ser humano debe buscar es obtener esta salvación de su alma. Es tipo de ese tesoro en los cielos, es tipo de esas coronas de las que habla allá el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo número 4 del verso 5 en adelante. En su segunda carta a Timoteo le habla de esa corona de justicia, le habla de esas coronas, esos galardones que Dios tiene para su iglesia, para sus hijos, para todos aquellos que aman su venida. Y aquí estamos conectados en esta hora, los que amamos su venida. Cierto, hermana Mary, Sonia Pérez, Rosa de Sarón, Junior Funes. Cierto, mi hermano Junior, esto es así. Aleluya. Marcelo Santos, Adolf Fredis, Gaby Suárez. Él nos ha dado salvación. Hemos venido por salvación. Hemos venido por salvación. Oh, gloria a su nombre. Ahora, escúcheme esto. Esto es lo bonito. Hechos 2:38, y cierro con esto, porque es que me llama la atención que en la historia principal, cuando el Señor le dice estas tres cosas, una sola cosa te hace falta y son tres ramificaciones. Demuéstrame que me amas sobre todas las cosas, es decir, vende todo lo que tienes. ¿Cierto? Demuéstramelo. Vende lo que tienes. Ahí me estarías demostrando que me amas sobre todas las cosas. Primer mandamiento. Dalo a los pobres. Ahí me estarías demostrando que amas a tu prójimo como a ti mismo. Segundo mandamiento. Y no se los había mencionado porque eran los que no cumplía. ¿Usted está conmigo? Y tendrás tesoro en el cielo. Me viniste preguntando que qué tenías que hacer para ser salvo. Haz eso y tendrás tesoro en el cielo. Dos cosas por hacer y una por recibir. Dice la palabra de Dios. Entonces, oyendo esto, se puso muy triste. ¿Por qué? Porque era muy rico. La versión de Marcos dice porque tenía muchas posesiones. Tenía mucho, entonces él dijo, no, yo no voy a vender mis cosas. No, yo no voy a vender mis cosas, porque es que mis cosas son primero. No, pero hermano, usted y yo sabemos que Dios es primero. Aleluya, Dios es primero. Y al ver Jesús que se había entristecido mucho, habló y enseguida dijo, mire, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Pero no es que alguien no pueda ser rico. Tengamos cuidado con esto. La Biblia dice que Abraham era riquísimo. Aquí el problema está en entender que la raíz de todos los males, dice la palabra, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, como Simón, que ahorita lo leímos, el mago, se extraviaron de la verdad, se alejaron, se apartaron, porque como primero era el trabajo, porque como primero era esto, el negocio y lo otro, hermano, y se extraviaron de la verdad. Y después dice, y fueron traspasados de muchos dolores. Oh, qué triste, hermano. Entonces el Señor dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Y la aguja no es lo que usted cree. No es con lo que cosemos. La agujeta o aguja era un portillo pequeño que se hacía en la parte de atrás de una casa
para cuando hubiera rumores de guerra o de esto y se metieran por el frente alguien, solo cabía una persona a la vez y salían por esa agujeta, pero solo cabía una persona arrastrándose y salía de su casa por la parte de atrás y huía a los montes. Esa era la agujeta, ese era el portillo. Por eso la Biblia dice: no deis portillo al enemigo. No dejes esa puertica abierta, porque si usted, esa que usa para salir, usted la deja abierta en la noche, por ahí se te mete el ladrón, es decir, se te mete el enemigo. Tipo de vida espiritual, si tú te descuidas y dejas una puertica abierta de tu vida espiritual, por ahí se te mete Satanás, se te mete a perturbar tu salvación. Y el Señor lo dice: más fácil pasa un camello por ahí que tiene 2 jorobas. Donde nada más cabe una persona, pasar un camello, difícil. Pero más fácil es pasar un camello por una agujeta de esa, por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ay, Señor, esto está difícil entonces. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Esto no. ¿Y quién va a poder con esto? Y con estos criterios. Entonces el Señor les dijo: hombre, lo que es imposible para los hombres, aleluya, es posible para Dios. ¿Por qué? Porque Dios es majestuoso, hermano. Dios es grande, Dios es soberano. Entonces enseguida Pedro sale y dice: ay, Señor, y el día que yo te seguí, yo dejé un poco de pescados allá. ¿Se acuerda que dice: dejándolo todo, le siguió? Y habían hecho la pesca milagrosa. ¿Se acuerda, hermano? Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, su hermano, estaban pescando y no habían toda la noche cansados. Y después el Señor: boguen mar adentro y echen la red. Y salieron con gran cantidad de peces. Y después dice: y dejándolo todo, o sea, dejando hasta la gran cantidad de peces, donde tenían asegurado 1 año sin trabajar, vendiendo esos peces, ya tenían 1 añito ahí de descanso. Aleluya. Y Pedro por eso lo dice: ¿y nosotros que lo dejamos todo? Nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y el Señor se los dice: y ahora llegamos a donde leímos al principio. Es que ninguno que haya hecho esto, es lo que le dice el Señor al final, ninguno que haya hecho esto quedará sin recompensa. Aleluya. He aquí las recompensas en esta mañana para los que hemos colocado a Dios primero. Hay gente que tiene primero otras cosas, pero no. Dios quiere que usted sea primero. Para Dios, usted para Dios, Dios para usted. Gloria al Señor. Mi hermano, déjeme entender esto. Cuando el Espíritu Santo llena a Pedro, a los demás en el día de Pentecostés, entonces salen a predicar. Y después del sermón, dice Hechos 2:38, vamos a leerlo. Oh, gloria al Señor. Hechos capítulo 2, dice que se habían compungido de corazón. Se compungieron de corazón y le preguntaron a Pedro y a los demás: varones, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo la respuesta. ¿Qué les dijo Pedro? A ver, vamos a mirar si esto es tipo de lo que hemos explicado. Es probable. Pedro les dijo: arrepentíos, deja esa vida. Arrepentíos, deja lo que tú estás siguiendo. Deja eso que tienes. Hombre carnavalero era yo en los carnavales de Barranquilla, el gozo del mundo, pero Dios me transformó. Deja eso. Arrepentíos, tipo de esto. Coloca a Dios primero. ¿Qué más? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Es decir, llénate de salvación, llénate de Él, para que des de Él. Porque solo un salvo puede salvar a alguien. Solo alguien salvo puede hablarle de salvación a alguien. Ahora, cuando ya hagas esto, recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo tercero siempre es algo que tú recibes, una promesa. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Escucha esta profundidad. Es decir, obtendrás salvación,
Porque la Biblia me enseña que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. Aleluya. Es decir, un adelanto. Dios te dice: toma para que pruebes la majestuosidad, la bendición, la bondad, la belleza que va a haber acá en el reino de los cielos. Toma, experiméntalo allí con su Santo Espíritu, el cual es las arras de nuestra herencia. Y nuestra herencia es esta: es corona de vida, corona de justicia, aleluya, y de todo tipo de bendiciones y galardones en el reino de los cielos. Entonces Dios te da el Espíritu Santo como una arra, como un adelanto de esa salvación. Esto es lo que hay que hacer, hermanos: tener a Dios primero. ¿Cuántos en esta hora, aleluya, queremos colocar a Dios primero? Queremos decir: Señor, es cierto, oh qué bendición tu palabra, maestro. Aquí está mi corazón para que sea en todo tiempo primer lugar tu presencia divina, Cristo, para que llenes mi vida, para que yo deje a un lado los pretextos, las excusas y las otras cosas. Hay gente que coloca otras cosas primero, pero he aquí en esta hora los adoradores que colocamos a Dios primero en esta mañana y que aún estamos conectados. ¿Cuántos estaban conectados hace una hora? Más de los que estamos ahora mismo, pero nosotros nos hemos mantenido porque tenemos a Dios primero. Aleluya. Yo he visto, se han salido muchos, pero usted y yo hemos valorado esta palabra, hemos valorado esta enseñanza. Para nosotros Dios es primero. Oh, aleluya. Y esta bendición se la pierden los demás. Pero usted que se ha mantenido, mi hermana, usted que se ha mantenido, mi hermano, vamos a clamar al Señor en esta hora y que Dios, aleluya, confirme su palabra, llenándonos el corazón de su Santo Espíritu en esta hora y nos derrame de su victoria. Y nunca nadie ni nada nos quite este puesto de Cristo en nuestras vidas. ¿Quién está dispuesto a pedirle eso a Dios? Yo estoy dispuesto a decirle: Señor, en mi vida tú siempre serás primero. Tu doctrina, Señor, la verdadera doctrina, será primero. Aleluya. Soberano Señor Jesús, Padre Celestial, mira, Señor, estos ojos cerrados. Mira, Señor, a tu pueblo orando en esta hora, en este momento. Señor, oh, queremos decirte, Dios, en esta hora, en acción de gracias por haberte colocado en nuestras vidas. Ahora en nuestra manera de agradecerte, Dios, es colocarte primero, Señor, en todas las cosas. Es colocarte, Señor, en ese primer puesto, en esa soberanía que usted tiene, Dios, y nos bendice en todo tiempo. En el nombre poderoso de Jesucristo, oh Dios de la gloria, derrámate grandemente, majestuosamente, Señor. Oh, vivifica nuestra alma y corazón, y que nuestro corazón siempre tenga en primer puesto tu presencia divina, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre de Jesús, aleluya, en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria al Señor.